Vamos a estudiar en un minuto las partes principales del chiller de compresor de tornillo con condensador enfriado por agua. Las partes son: 1. Ventilador de la caja eléctrica. 2. Control de presión. 3. Válvula de expansión. 4. Salida de agua hacia torre de enfriamiento. 5. Entrada de agua desde torre de enfriamiento. 6. Entrada de agua helada. 7. Compresor. 8. Manómetro de presión. 9. Panel de control. 10. Caja eléctrica de equipo. 11. Salida de agua helada. 12. Válvula solenoide. 13. Visualizador de líquido. 14. Filtro secador. 15. Condensador. Bienvenido a la clase número 7 del curso de chiller para principiantes, preparado por Mundo Chiller, el canal de las enfriadoras de agua y la refrigeración industrial. En esta clase vamos a estudiar al chiller que utiliza compresor de tornillo con condensador enfriado por agua y enfriado por aire. Empecemos diciendo que el chiller con compresor de tornillo es una máquina muy utilizada en la refrigeración industrial por su alta eficiencia, su alta confiabilidad y sobre todo porque es una máquina que una vez instalada que prácticamente nos va a generar frío por bastante tiempo, con una depreciación baja, con un nivel de vida bastante alto, sobre todo cuando el condensador es enfriado por agua, tiene una durabilidad de bastantes años. Empecemos hablando del compresor de tornillo. El compresor de tornillo es una máquina que consta de dos rotores, uno macho y una hembra, muy cerca uno del otro, con una tolerancia bastante estricta y cuyo funcionamiento se basa en la rotación para la disminución progresiva de un volumen entre ambos rotores, de modo que el refrigerante que se encuentra dentro de estas cavidades presente una reducción de su volumen. El compresor de tornillo ofrece muchísimas ventajas a nivel de eficiencia. Una de las principales es que el compresor de tornillo con inyección de aceite, el aceite va a cumplir dos funciones, además de sellar, porque recordemos que los tornillos no están unidos, ellos están separados y hay una tolerancia. Además de sellar la tolerancia, el aceite también nos va a servir bastante como medio de enfriamiento. Esto quiere decir que el aceite nos va a estar constantemente enfriando la compresión. Comprimimos, enfriamos. Una vez que el compresor de tornillo empieza a trabajar, se comprime, se enfría, se comprime, se enfría, se comprime, se enfría. Esto nos va a generar un proceso de compresión con una eficiencia mayor. Prácticamente vamos a lograr un proceso muy cercano a lo que se llama un proceso ideal. Entonces, por ahí tenemos una parte importante del compresor de tornillo, que es la posibilidad de realizar una compresión muy eficiente. Otra bastante importante es la capacidad de regulación. El compresor de tornillo es un compresor que nos permite regular, escuchemos bien esta parte, dos cosas. Nos permite regular la cantidad de refrigerante que se comprime y nos permite regular la presión a la cual este refrigerante alcanza o llega al condensador. Entonces estamos hablando de dos regulaciones importantes. Entre más lleguemos al valor que estrictamente se necesita, mayor va a ser la eficiencia. Por supuesto, sabemos que la potencia de un compresor está relacionado con el caudal y la presión. Estos son los dos factores que van a influir, ¿no? Entonces vamos a decir que este equipo nos ofrece regular estos dos factores. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a explicarlo rápidamente. La cantidad de refrigerante básicamente utiliza un sistema de bypass, el compresor de tornillo. ¿Cómo trabaja el sistema de bypass? El sistema de bypass trabaja que va a haber un desvío del refrigerante que va a lograr que solamente pase el refrigerante que necesitamos comprimir y aquel que no necesitamos se desvíe de nuevo hacia la succión sin haber empezado a comprimirse, o sea, sin gastar energía para hacer ese trabajo. Entonces esto nos va a generar
solamente realizar trabajo mecánico sobre el caudal que estamos necesitando. Eso se hace mediante una corredera que se va desplazando y va regulando el orificio, por el cual el refrigerante se desvía, de modo tal que podamos controlar la cantidad de gas que se está comprimiendo. La otra manera, estamos hablando ahora de la regulación no de caudal sino de presión, es cambiando la longitud que el refrigerante atraviesa al tornillo, el valor de la longitud que el refrigerante tiene para atravesar el tornillo. Entre más longitud el refrigerante vaya a atravesar el tornillo, mayor va a ser la presión que va a alcanzar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es modificar la longitud de compresión para solamente comprimir lo que el sistema necesita. ¿Por qué? Porque el compresor de tornillo, por su funcionamiento, no depende del condensador para generar la presión. No es como el compresor de pistón que depende de que la válvula de escape se abre y se abra, y la válvula de escape depende de la presión del condensador. Aquí no, aquí la presión se va a lograr sin importar la presión del condensador. Entonces necesitamos que la presión del compresor de tornillo sea prácticamente muy parecida a la presión del condensador para lograr mejores valores, porque estaríamos nada más logrando la presión que el condensador no necesita. Entonces podemos cambiar la longitud de compresión y así poder regular la presión que vamos a lograr. Esta manera de cambiar la presión se puede hacer por valores estándar o por valores exactos. Claro está, los compresores de tornillo, entre más exactitud tengan para lograr la relación de compresión igual a la del condensador, pues más complejo van a ser. También existen compresores de tornillo que controlan la presión que van a lograr por valores estandarizados. Por lo menos van a haber tornillos que alcanzan una relación de compresión. Cuando estamos hablando de compresores de tornillo que trabajan por valores específicos, hay compresores de tornillo que logran una relación de compresión de 2.6 y de ahí, si la de 2.6 no es suficiente, entonces pasan a una relación de compresión de 3.6. Y si la de 3.6 no es suficiente porque se necesita más presión para que el refrigerante logre entrar al condensador, porque el ambiente está a alta temperatura, entonces necesitamos una relación de compresión más alta, entonces pasamos al valor de 5. Pero también hay compresores de tornillo que no quedan limitados a estos valores. Pueden lograr no solamente no de 2.6 saltar a 3.6, sino de 2.6 pasar a 2.8, a 3, porque el sistema de control es más exacto. Si deseas adquirir conocimientos más avanzados acerca de los chillers y las plantas de refrigeración industrial, puedes visitar mundochiller.com y tomar nuestros programas privados para la formación de profesionales del sector. Todos los meses, estamos abriendo cursos con grupos nuevos, modalidad online. Claro, todo esto lo podemos ver más adelante en clases un poquito más avanzadas de este curso de chiller para principiantes y también en el curso privado de Mundo Chiller. Entonces estamos hablando de que tenemos una regulación del caudal y la presión. También podemos utilizar variadores de frecuencia para mejorar aún más la regulación de capacidad. Estos compresores de tornillo tienen como principal característica la durabilidad, porque no hay contacto entre los rotores. Los rotores macho y hembra no están en contacto. Dijimos que había una película de aceite que los separaba. Van a estar en contacto, son los engranajes que están detrás de esos en la caja de engranajes que están detrás de los tornillos, y eso va a estar completamente lubricado. O sea que por allí vamos a tener una alta confiabilidad de esta máquina. Actualmente estos compresores de tornillo están prácticamente en muchísimas aplicaciones de la refrigeración industrial. Antes no se veían tanto porque eran más costosos. Se utilizaban en aplicaciones de media a alta capacidad. Todavía se usan de media a alta capacidad, pero resulta que a medida que la fabricación de estos compresores ha bajado en precio, entonces el valor medio ha sido de medio, ha empezado a bajar. Es decir, lo estamos viendo los compresores de tornillo en valores de toneladas de refrigeración más bajos, que antes no era pensado ver estos tipos de compresores, porque solamente se justificaban para aplicaciones de alto valor, pero ya ha ido bajando el valor de toneladas de refrigeración que lo vemos. Sin embargo, para hacer una clasificación, para colocar un intervalo
de ubicación, podemos decir que los compresores de tornillo que más se ven están en aplicaciones de 200 y 300 toneladas. O sea, los chillers que más vamos a ver con compresores de tornillo están entre 200 y 300 toneladas. No quiere decir que no veamos nunca un chiller con compresor de tornillo por encima de 300, ni uno por debajo de 200, pero entre 200 y 300 es el que más vamos a ver. De hecho, el compresor de tornillo que vamos a usar, que vamos a ver más, es el de doble rotor. Es el más usado. Y algo importante, el compresor actualmente el chiller actualmente más influyente, de mayor aplicabilidad, que más posibilidades tenemos de encontrarnos, es el chiller que utiliza compresor de tornillo y condensador enfriado por agua. Es el chiller que más posibilidades vamos a vender. Entonces, viéndolo de esa manera, estamos en presencia de una máquina que nos ofrece adaptación a la carga parcial, nos ofrece confiabilidad, nos ofrece además adaptarse a las presiones que vamos a encontrarnos. Por lo tanto, estamos en presencia de una máquina que nos va a garantizar estar muy cerca de los valores que estamos buscando en todos los aspectos, ¿no? Podemos decir también que el compresor de tornillo es una máquina bastante silenciosa, y cuando utiliza condensador enfriado por agua, mucho más silencioso aún todavía. Podemos también decir que es una máquina que tiene ocupa menos espacio que otros chiller, como el centrífugo. También podemos decir que el chiller con compresor de tornillo tiene una ventaja, que no necesita velocidades de giro tan altas como el compresor centrífugo. Son ventajas que a veces que son importantes en determinadas aplicaciones. Entonces la invitación queda extendida para la próxima clase número 8 de este curso de chiller para principiantes.